Cada vez escuchamos más seguido hablar de automatizaciones, asistentes de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, automatizaciones de inteligencia artificial, un montón de términos que pueden llevar a la confusión. Así que voy a hacer un episodio para que hablemos de cada uno de estos temas y dejemos bien en claro qué es cada una de estas cosas. Así que si te interesa, quédate que empezamos. Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero de sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Buenas, acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial y esta vez para hablar, como decía en la intro, de automatizaciones, de asistentes de inteligencia artificial, de automatizaciones con inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial, todos estos conceptos que últimamente suenan mucho y tal vez no todo el mundo sabe en qué se diferencian cada uno, así que ahora vamos a ir repasando uno por uno, entrando cada uno para ver de qué se trata, en qué se diferencia de lo que había antes y, por ejemplo, el caso más controversial, que es el de los agentes de inteligencia artificial, donde no hay una definición clara, sino que depende de dónde busques, se van a encontrar muchas definiciones. Pero sí, en todas esas definiciones hay ciertos puntos de coincidencia, así que en eso es donde me voy a basar. Empecemos por las automatizaciones, que son el software de toda la vida, donde tenemos una secuencia de pasos, unas reglas que se tienen que cumplir. En este caso podría ser revisar todos los mails que llegan, extraer los adjuntos y guardarlos en Google Drive. Supongamos que tenemos una casilla que es facturación@tuempresa.com y tenemos una automatización que está mirando todo el tiempo si llega un mail nuevo. Cuando llega un mail nuevo, lo agarra, lo abre, saca los adjuntos y los guarda en Google Drive. Eso es software de toda la vida, esto se puede hacer hace un montón de años, ahorra un montón de tiempo, no todo el mundo hace este tipo de automatizaciones o las tiene aplicadas, pero no es nada nuevo. Esto no tiene nada de inteligencia, ¿sí? Son reglas, es un programa con una estructura, una secuencia de pasos definida. Después que tenemos los grandes modelos de lenguaje. Ya hablamos en un montón de episodios de los grandes modelos de lenguaje, como por ejemplo OpenAI, GPT-4o. ¿Qué tienen estos grandes modelos de lenguaje? Están entrenados con un dataset de textos, ¿sí? Están entrenados con todo el texto que había en Internet hasta una fecha. Por ejemplo, los GPT-4o están entrenados hasta octubre del 2023. Entonces, cuando le damos una instrucción, le damos un prompt, le hacemos una pregunta a GPT-4o, no tiene conocimiento actualizado más allá de esa fecha. Por eso es que después empezaron a salir nuevas versiones de estos GPTs con acceso a Internet. O sea que, si nosotros le preguntábamos algo que sea posterior a su fecha de entrenamiento, se pueden conectar a Internet, buscar información y en base a eso que encuentran, armarnos una respuesta. ¿Qué pasa? Estos grandes modelos de lenguaje, como los GPTs, no tienen memoria. También hice un episodio del podcast ya hace bastante, hablando de distintas estrategias que se pueden usar para tener memoria en los grandes modelos de lenguaje. Vamos a ver un ejemplo. Yo acá estoy directamente interactuando con GPT-4o y le digo, mi nombre es Pablo, y me responde, hola Pablo, ¿en qué puedo ayudarte? Ahora le voy a decir, ¿me recuerdas mi nombre? Y la respuesta es, lo siento, no tengo capacidad para recordar información personal como nombres. Bueno, los grandes modelos de lenguaje no tienen memoria y para eso hay que usar distintas estrategias para agregarles memoria. Dentro de las estrategias que ya las hablé en otro episodio, está una que es cada vez que enviamos un nuevo mensaje al gran modelo de lenguaje, le enviamos toda la historia de chat anterior. Entonces, si ya habíamos enviado varios mensajes y nos respondió también con otros mensajes, le enviamos todo eso como contexto y esa historia más el nuevo mensaje que le enviamos la va a usar este gran modelo de lenguaje para generar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Después tenemos las automatizaciones con inteligencia artificial. ¿Qué sería eso? Bueno, un ejemplo parecido al que vimos antes, usando Make, podríamos tener una automatización que cuando un cliente deja una reseña sobre nuestro producto, nuestro servicio, en un sitio web, eso que se guarda en una base de datos, supongamos que la base de datos, una hoja de cálculo de Google, bueno, podemos agarrar eso que se cargó y cada vez que se crea un nuevo registro en esa base de datos, se lo mandamos automáticamente a ChatGPT y le decimos que nos haga un análisis de sentimiento y que nos agregue en esa base de datos, en una columna aparte, cuál sería el sentimiento
que expresó el cliente en esa reseña que nos dejó. Esto sería lo que podría llamarse automatizaciones con inteligencia artificial. Estamos hablando de la misma automatización que estábamos hablando antes, de esos pasos secuenciales con reglas, nada más que en el medio le metimos una parte de inteligencia con este llamado a ChatGPT para que analice ese texto y nos diga cuál es el sentimiento de ese texto. Y después tenemos otras definiciones que son los asistentes de inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial, que ahí es donde empieza todo esto de las confusiones, porque hay muchas definiciones y no hay una clara, ¿no? Entonces, veamos qué es un asistente de inteligencia artificial. Un asistente de inteligencia artificial podemos decir que sería como lo que tenemos en ChatGPT o en los GPTs personalizados, donde tenemos un gran modelo de lenguaje y nosotros le damos un prompt, o sea, le damos una instrucción, una pregunta, lo que sea, y podemos mantener una conversación, y ahí ya tenemos implementada una estrategia de memoria, que era lo que hablábamos antes. Podemos mantener una conversación y podemos tener asistentes personalizados, como estos GPTs personalizados, donde podemos darle ya unas instrucciones de base y decirle, por ejemplo, que tome un rol, que actúe como tal tipo de perfil profesional y que nos asista en ciertas tareas. Entonces, una de las cosas que podríamos pedirle es decirle: recibí este mail con este texto. Nosotros tenemos que ir y escribir todo eso, copiar y pegar el texto del mail y que nos diga cómo responderlo. Un ejemplo muy simple. Eso sería un asistente. Ahora, ¿qué pasa? Los agentes sería, por ejemplo, esto nuevo que sacó OpenAI de Deep Research, o Google tiene lo mismo, ya lo tenía desde hace mucho antes y no había tanto alboroto. Sería donde a este gran modelo de lenguaje le damos la posibilidad de usar herramientas. En este caso, Deep Research usa herramientas de conexión a Internet. Entonces, nosotros le damos un prompt y este gran modelo de lenguaje lo que hace es usar estas herramientas, como la búsqueda en Internet, para, no sé, en el caso de Deep Research, hacer investigación. Entonces, empieza a acceder a distintos sitios web, puede acceder a cientos de sitios web, extraer toda esa información y después ir iterando, armar un plan, una estrategia de cómo va a ir manejando todos esos textos que extrajo. Va a ir haciendo tal vez resúmenes, va a ir comparando lo que dicen distintas fuentes. Bueno, va a armar toda una planificación de manera autónoma. Incluso va a decidir a qué webs ir, cómo buscar. Lo va a hacer todo de manera autónoma, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal que tenemos entre asistentes y agentes. Los agentes pueden usar herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras versiones de lo que serían los agentes que dicen que los agentes trabajan de manera autónoma total, que una vez que los iniciaste trabajan de manera automática y no tenemos que interactuar más. Bueno, hay algunos que dicen que es así, otros que lo definen de otra manera, pero bueno, son conceptos, no nos vamos a meter en eso fino. Ahora, lo que sí me gustaría comentar acá es que, por ejemplo, uno de mis referentes en el mundo de la inteligencia artificial, que es Andrew Ng, cuenta cómo, estando en Stanford ante un público y haciendo en su propia computadora una demostración de cómo funcionaban los agentes de inteligencia artificial, tenía hecho un programita con un agente, lo ejecuta y el agente este tenía que hacer una investigación en internet para armar un informe que él le había pedido. Ahora, él ve que en vivo, cuando lo está ejecutando, la búsqueda esa de la página donde él le había dicho que tenía que ir a buscar, falla. Y entonces es como que por dentro empieza a transpirar porque dice, bueno, me está fallando la demo adelante de toda la gente, y al mismo tiempo ve que entonces, como el sitio web ese a donde quería acceder había fallado, el agente decide ir a Wikipedia a buscar información por su cuenta y arma el informe basado en eso. Entonces, de esa manera no le falló la demo en el público y además le sirvió para mostrar cómo los agentes tienen esta capacidad de tomar decisiones, de decidir cómo trabajar con la herramienta que tiene, que en ese caso era la búsqueda en internet. Así que esa era una anécdota, algo interesante que me parecía bueno contar. Y por otro lado, quiero mostrarles cómo sería esto de los agentes con un ejemplo llevado un poquito más allá. Porque además de que tenemos los agentes de inteligencia artificial, podemos tener workflows con múltiples agentes. Entonces,
¿Cómo funcionaría eso? Bueno, vamos a ver. Y aprovecho para recordar que ya está abierta la inscripción a mi programa Inicia tu camino en la consultoría de inteligencia artificial, así que si te interesa empezar a dar servicios a empresas, ayudarles a integrar inteligencia artificial en sus operaciones, puedes ir a pochocosta.com, aplicar y ahí vas a recibir información para que puedas acceder a este programa de formación que tiene una duración de 3 meses, con seguimiento y acompañamiento de mi parte. Y les comento lo último que estuvimos viendo la semana pasada en la formación, que tiene que ver con buenas prácticas para definir la identidad de los asistentes, cómo podemos hacer para evaluar la performance de distintos asistentes, de distintos modelos de lenguaje y cómo poder ver los nuevos que van saliendo, y también herramientas que podemos usar para monitorear las conversaciones de los bots y hasta intervenir como humanos en las conversaciones. Bien, acá tenemos un workflow de distintos agentes de inteligencia artificial. ¿Y cómo funcionaría esto? Supongamos que este workflow lo que hace es armar planes de viaje, presupuestos de viaje para turistas. Entonces, el usuario podría venir y decir, quiero crear un itinerario de viaje de Buenos Aires a Tokio el 23 de agosto del 2025. Entonces, eso lo recibe un primer agente, que este primer agente busca información relevante en Internet, para eso usa la herramienta Google, le pasa esa información que encontró a un segundo agente. Este segundo agente lo que hace es entrar a todas las URLs, a todos los links que le consiguió el primer agente y arma una guía de viajes para ese destino, abriendo estos links como herramienta. Toda esta guía de viaje que arma se la pasa a un tercer agente que, en base a la información que consiguieron los previos, arma todo el itinerario del viaje día por día y con un presupuesto que es calculado usando como herramienta la calculadora. Esto es lo que sería un workflow de múltiples agentes. Hay muchas arquitecturas de estos workflows de múltiples agentes y hay muchas maneras de hacer agentes. Tenemos que manejar la memoria, tenemos que manejar las herramientas. Bueno, hay un montón que se puede hacer y está buenísimo ver cómo esto es algo que en este momento, a esta altura del año 2025, a comienzos, febrero de 2025, es algo que está funcionando cada vez mucho mejor. Algo que quizás hace un año estaba un poco verde, yo ya lo había probado, creo que ya en algún momento había hecho un comentario en el 2023 sobre esto, que lo había probado y estaba muy verde. Hoy esto ya está maduro, bastante maduro, está funcionando mucho mejor y yo creo que estamos a nada de que empezamos a ver estos agentes por todas partes. De hecho, es la gran apuesta de Microsoft, de Satya Nadella para este 2025, ya lo dijeron en su evento anual del Microsoft Ignite, que íbamos a tener agentes por todos lados. Entonces, acá quiero mostrarles un ejemplo de este agente que les mostraba recién, pero ya funcionando, ¿sí? Ese prompt que veíamos antes de crear un itinerario de Buenos Aires a Tokio, yo lo ejecuté en un agente que creé y en 47.7 segundos me entregó el itinerario día por día, diciendo que, bueno, hay que salir el 23 de agosto, vuelo a Tokio desde el aeropuerto internacional de Seiza. Después nos dice que llegamos al aeropuerto internacional Narita o aeropuerto internacional de Haneda. El día siguiente llegás a Tokio, traslado al hotel sugerido y pone un nombre de hotel. Dice que aproximadamente $150 por noche, check-in y descanso breve, a la tarde visitar el barrio Shibuya. Bueno, así arma día por día qué hacer a la mañana, qué hacer a la tarde, qué hacer a la noche, con lo que nos cuesta cada una de las actividades que sugiere para cada día, excursiones, todo armado en este itinerario, y al finalizar nos dice cuáles son más o menos el clima en agosto, las temperaturas, la humedad, qué ropa llevar, sugerencias de equipaje y el presupuesto estimado, que lo hizo usando la calculadora. Vuelo ida y vuelta $1.200, alojamiento $1.050 para las 7 noches, comidas $500, actividades y excursiones $400, transporte $200 y total aproximado $3.400. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería hablarles hoy: agentes, asistentes, workflows. Si les interesa todo este tema de los agentes, estoy abriendo una lista de espera para una formación que voy a estar dando para armar estos agentes de inteligencia artificial desde cero. Si les interesa, pueden ir a pochocosta.com/agentes y ahí se pueden anotar en la lista de espera para enterarse
los primeros, dado que esta formación que voy a estar haciendo va a tener cupos limitados. Así que si quieren enterar antes que nadie, pochocosta.com/agentes, ahí les voy a estar avisando todos los datos de esta formación. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Como siempre, pueden dejarme una reseña de 5 estrellas en Spotify. Eso ayuda a que el podcast pueda ser descubierto por más personas. O se pueden suscribir en YouTube, dejar un me gusta, un comentario. Eso también ayuda un montón. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.